Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este que es el marco teórico del taller Comprende el lenguaje de tus emociones. Mi nombre es Benjamín Bocanegra, terapeuta empresarial, y es para mí un gusto y un placer darte la bienvenida y recibirte en este taller. Espero lo aproveches y vamos a comenzar. Para comenzar con el abordaje del tema, vamos a ver qué son las emociones. Al momento de comprender qué es lo que estamos ocurriendo, va a ser interesante identificar esta primer premisa con la que quiero partir este viaje. Plantémonos, ¿existen las emociones malas o negativas? Porque a partir de esto he escuchado a algunas personas decir, oye, ¿cómo le hago para controlar mis emociones? ¿Cómo le hago para suprimir las emociones negativas? Y aquí quiero indicar que desde el humanismo, la Gestalt, partimos de que no existen emociones malas o negativas. Todas son útiles e importantes, son positivas y nos ayudan a calibrar lo que nos está ocurriendo en el entorno. Son útiles para poder identificar una necesidad no satisfecha y por lo tanto atenderla. Para abordar este tema voy a tomar 3 conceptos que ahorita quiero indicar. Sin embargo, en el momento presente, lo que quiero dejarte y transmitirte es que las emociones no se controlan, no se suprimen. Las emociones se canalizan, se gestionan, se administran y se atienden. Y es importante entender que todas son útiles y nos apoyan en el crecimiento humano. En el marco teórico que vamos a abordar, quiero tocar 3 conceptos: sensaciones, emociones y sentimientos. ¿Qué son y para qué nos servirán? El primero de ellos son las sensaciones. Las sensaciones son la manera en que contactamos y experimentamos el mundo y entra a través de nuestros 5 sentidos. La manera en que observamos, vemos, tocamos, olemos, y lo que experimentamos se le llama sensación. Y normalmente lo decodificamos, entendemos o interpretamos solamente de 2 maneras: agradable, desagradable, me gusta, no me gusta, sano, insano, seguro, peligroso. Y a partir de esto es que posiblemente comencemos a generar la idea de que por lo tanto existen emociones o experiencias negativas y positivas. Y lo que te venía diciendo en la cápsula anterior es que no existen las emociones negativas o malas. Pueden ser desagradables, puede que no nos gusten, pero eso no las hace negativas o malas. Y por lo tanto también es importante atenderlas para saber qué nos están diciendo. El primer concepto, que son las sensaciones, es la manera en que experimentamos el mundo y que solamente es o agradable o desagradable, básicamente. A partir de ahí sigue el proceso emocional y las emociones. ¿Esto qué es? Lo que deriva posterior a la sensación y que comenzamos a desarrollar a partir de nuestra experiencia y la vida. Como seres humanos tenemos una gama de emociones que son importantes para nosotros para ir entendiendo el mundo y lo que va ocurriendo. Existen muchas teorías que existen diferentes emociones. Aquí vamos a tocar una en especial, que es una propuesta humanista. Sin embargo, quiero indicarte que diferentes autores han marcado pauta de que tenemos una variedad grande de emociones, que es lo que viene posterior a la sensación. Algo importante que es fundamental para mí notar en este instante es que la experiencia emocional es fuerte, intensa y temporal. Una experiencia emocional bien vivida, bien experimentada, no dura más de 10 a 15 minutos. El cuerpo humano, nosotros, no podríamos soportar una carga emocional tan fuerte en el instante en que ocurrió. En otras palabras, si yo estoy ante un evento que me dio mucho miedo o me enojé de una manera muy grande, esto que está ocurriendo en ese instante, esa carga emocional no va a durar más de 10 a 15 minutos. Toda la experiencia en el cuerpo, en la mente, la sensación, los músculos, esa sensación que deriva por la emoción,
estoy experimentando no va a durar más de ese tiempo, de 10 a 15 minutos. Posteriormente viene un proceso más elaborado y es el que voy a tocar a continuación. Sin embargo, la emoción en el instante bien experimentada no dura tanto tiempo. El siguiente concepto y tercero que quiero tocar son justamente los sentimientos. Los sentimientos es lo que viene posterior a ese momento emocional intenso. Lo pongo como un ejemplo aquí, como si una persona fuera arrastrando algo y es porque el evento ya pasó, sin embargo yo lo traigo en el futuro todavía para poder estarlo trabajando. En otras palabras, a lo mejor aquello que me dio mucho miedo o que me enojó o ya ocurrió, ya pasó. La experiencia ya no la tengo. Sin embargo, hoy, a través de los sentimientos y mi experiencia, entra toda esa parte cognitiva, cerebral, en donde puedo traer al presente lo que ya ocurrió en aquel momento y volver a elaborar aquello que me puso triste o que me puso muy enojado. Por supuesto puedo recordar la sensación y la experiencia de vivir esa tristeza o ese enojo o esa alegría también o esa manera de actuar con regocijo o recordar ese amor. Esto que elaboramos con el tiempo a partir de nuestra experiencia, la memoria, la parte cognitiva y recordar también toda esa carga emocional que tuvimos, pero viene posterior en el futuro, ya que ocurrió el evento, a eso se le llama sentimiento. Y existe una variedad enorme de sentimientos. Dependerá mucho de la experiencia que cada uno de nosotros tengamos. Con esto es importante para mí indicar que todo esto que estaremos abordando es parte fundamental de la teoría que estaremos abordando de la Gestalt en el manejo y gestión de las emociones. Para entrar específicamente al tema de las emociones, quiero tocar la propuesta de la doctora Miriam Muñoz Poli. Ella es la fundadora del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt de la Ciudad de México. Ella hace una propuesta a partir de un análisis que hace para poder identificar cuáles son las emociones primarias y que todos tenemos. La doctora Miriam Muñoz hace un análisis de los diferentes marcos teóricos que varios investigadores y sociólogos hacen acerca de las emociones. En esta tabla se resume el análisis que hace de 10 pensadores distintos e investigadores y que cada uno de ellos determina cuáles son las emociones que existen. Como emociones, hay algunos autores que manejan que tenemos 3, 5, 6, 8, 11, 15, 12 y cada uno de ellos da su propia perspectiva de la cantidad de emociones que tenemos. La doctora Miriam hace este análisis y determina cuáles son las 5 emociones primarias que todo mundo repite del estudio analizado y que todos concuerdan en que estas tenemos. Esta propuesta se basa en ese resultado y determina que existen 5 emociones primarias desde el humanismo al cual se le conoce como la matea. La matea son miedo, amor, tristeza, enojo y alegría. Este es el acrónimo de estas emociones. Y el objetivo es identificar que cada una de ellas tiene un mensaje importante y positivo para ti y para mí. Y será el tema que estaremos revisando. Entendiendo que la matea es el acrónimo de las 5 emociones primarias que tenemos, vamos a abordar qué es lo que cada una de ellas nos quiere decir de manera positiva y que es útil y que atendiéndolas podemos tener algo importante en nuestras vidas. Tienen una función cada una de estas. El miedo tiene una función de protección. Cada vez que experimentamos miedo es porque algo nos está alertando de nuestra experiencia con el mundo que necesitamos cuidarnos. El objetivo del miedo no es generar un estrés adicional al que ya tenemos, que aunque fisiológicamente lo podemos experimentar así, el objetivo y la función principal que tiene el miedo es la de generarnos protección, cuidado. Y en este sentido, poder entender que lo que nos quiere decir esta sensación de miedo es que nos cuidemos, podemos entonces enfocarnos en qué es aquello que necesitamos atender, ya que una vez que nos podamos sentir protegidos, cuidados, fuertes, entonces la sensación de miedo irá disminuyendo.
más que creer que es algo malo que no debemos de experimentar, es escuchar qué nos quiere decir y de qué necesitamos cuidarnos, protegernos y sobre todo sentirnos seguros. Así el resto de las emociones. Y veamos qué función tienen. El amor es algo que nos permite vincularnos, nos une como seres humanos, lo necesitamos para vivir y es parte del alimento del alma, de nuestra vida. Nos permite relacionarnos con los demás y nos hace mucho bien y crecimiento en términos afectivos. La tristeza. La tristeza es un momento de contacto con nosotros. Ese instante de recogimiento en que me puedo separar y apartar un poco del resto de la experiencia, del mundo, y poder dirigirme a mí en un instante, ver qué necesidades tengo, atenderme, estar conmigo. Y aunque algunas veces corran lágrimas de nuestros ojos, el objetivo de la tristeza es poder comprender y abrazarnos a nosotros, echar una mirada a nuestro interior y contactar con nosotros, porque necesitamos atendernos. El enojo. El enojo es una fuerza necesaria para poder poner límites, para enfrentar una adversidad y salir adelante. El enojo es una sensación que demanda fuerza, que incluye poner una defensa de lo que estamos queriendo, de poner un límite. Cuando algo o alguien sentimos que está traspasando algo acordado, cuando un límite, una barrera, un territorio, es entonces cuando sentimos el enojo. Alguien se está tomando atribuciones que no le tocan. Y la sensación de enojo, esa experiencia de decir, hasta aquí, detente. Eso no lo acepto. En eso no quedamos. ¿Qué haces aquí? Cuando alguien está traspasando un límite que no le toca, es entonces la sensación de enojo y la que podemos experimentar porque algo está transgrediendo algo de nosotros mismos. Y un tema importante, y lo iremos observando, el enojo y la agresión son dos cosas muy diferentes y no tienen nada que ver. Una cosa es enojarse y otra cosa es agredir. El enojo es entender esa sensación de fuerza para poder salir adelante, pero una agresión es irnos en contra de alguien, de algo. Y eso no es necesariamente un enojo bien experimentado. Son dos cosas diferentes. Y la alegría. La alegría es importante para energizarnos, nos da pila, energía, alegría. Inclusive en momentos como este incrementa nuestro sistema inmunológico y las endorfinas. Y además tan importante porque se requiere que nuestro sistema inmunológico en momentos de crisis esté bien y fuerte para salir adelante con cualquier cosa que venga o enfermedad que esté en el entorno. La alegría es importante en momentos como este en el que en muchas ocasiones podemos estar viviendo una crisis por una pandemia. Estas son las funciones positivas que tiene la matea. Entendiendo que las emociones tienen una función positiva necesaria para nuestra supervivencia, para la existencia y para desarrollarnos en el mundo, quiero indicar que es importante canalizar e identificar qué es la manera más adecuada de poder entender y manejar y atender las emociones y lo que estamos necesitando. En otras palabras, las emociones experimentadas se pueden canalizar de dos maneras de forma básica, principalmente. La primera es de una forma funcional. Un manejo funcional adecuado para las necesidades que estemos teniendo, las tuyas y las mías, de cada una de emociones será así. El miedo, por ejemplo, nos generará seguridad y fortaleza. Piénsalo de esta manera. ¿Te acuerdas la última vez o en alguna ocasión que hayas sentido mucho miedo? Lo que necesitamos es sentirnos seguros y protegidos en ese momento. Y lo que es importante escuchar y atender es que esta emoción lo que está procurando es que nos cuidemos, que nos sintamos seguros, fuertes y protegidos. Canalizar esta energía para generarnos esa protección en ese instante es lo adecuado y funcional para nosotros en ese momento. Una vez que tú logras hacerte de los recursos, de las circunstancias para sentirte seguro en ese entorno, entonces el miedo comenzará a disminuir porque te sentirás firme para lo que tengas enfrente. Igual el resto de las emociones. El amor nos genera autoestima y valía. Sentirnos importantes para alguien, valiosos, que soy importante como soy. Eso es importante y genera un vínculo enorme con los seres humanos y las personas que amamos. La tristeza
Es un camino hacia el interior, hacia nuestro propio conocimiento y profundizar en nosotros. Es alejarnos del resto del mundo, dirigirnos por un instante a nosotros y comprender qué es lo que estamos necesitando en el fondo. A veces rodarán lágrimas por nuestros ojos. Lo importante es que podamos entender que tenemos una necesidad de contactar con nosotros mismos y ver qué es lo verdaderamente valioso para mí o para ti. El enojo. El enojo es una fuerza importante para salir adelante ante una adversidad. Es lo que se requiere para poner un límite, para defender algo. Cuando alguien ha transgredido un límite, un territorio, un acuerdo, traicionado algo o se está tomando atribuciones que no le toca, el enojo emerge. Es la fuerza para decirle a alguien, detente, aquí llegaste. ¿Qué te pasa? Yo no pedí esto, en esto no quedamos. ¿Qué haces aquí? Son momentos y eventos en donde experimentamos que algo o alguien está transgrediendo un límite o un acuerdo y se requiere una defensa. Por supuesto, la intención es generar protección y confianza. En el momento en que nos sentimos bastante seguros, podremos no experimentar el enojo con esta intensidad. Lo importante es que es una fuerza vital y necesaria para sentirnos fuertes y saber que podemos con lo que tenemos enfrente. Y la alegría nos da gozo y disfrute, tan importante en momentos de crisis como el de la pandemia, porque nos estará ayudando a fortalecer nuestro sistema inmunológico, nos vivifica, nos llena de alegría, de energía y nos da pila para continuar y salir adelante, y tan importante en una actitud positiva prolongada que podamos tener, y en especial en momentos de dificultades. Y así como se puede manejar de una manera funcional, también puede ser trabajado o dirigido de una manera disfuncional, no adecuada, y que eventualmente nos puede generar detrimento. Por ejemplo, el miedo nos puede generar de manera prolongada ansiedad, pánico, paranoia y experimentar que realmente no vamos a poder con lo que tenemos enfrente. Experimentar miedo no es que sea malo, es que nos está alertando que necesitamos protegernos. Generar todo lo que tenemos para hacerlo, entonces será un trabajo funcional de la emoción. Y si no lo manejamos adecuadamente, podrá generar con el paso ansiedad, pánico, paranoia y experimentar o sentir como que no voy a ser capaz de salir adelante a esto que estoy viviendo. El resto de las emociones también tiene aspectos disfuncionales. El amor, por ejemplo, puede generar codependencia o dependencia en el vínculo. Y entonces no se vuelve adecuado para el manejo de las partes y de las relaciones que se están estableciendo, porque no va a ser de una manera constructiva. La tristeza prolongado nos generará depresión, derrumbe y la sensación de que no voy a poder o no podrás. Si bien es importante el contacto con nosotros, fundamental para conocernos y tener fortaleza, y no para seguir experimentando una sensación de que no podré con lo que tengo enfrente. El enojo puede generar agresión, como lo he comentado, agredir a alguien, o generar rencor o resentimiento, y a lo largo del tiempo no poder resolver lo que verdaderamente nos está enojando. Y la alegría, euforia o manía, y con la intención de prolongar de manera forzada la alegría, a lo mejor hasta el problema de caer en sustancias, con la intención de solo contactar con esta parte positiva del mundo y de la vida. Lo relevante es que cada una de las emociones tiene un mensaje adecuado y positivo que nos alerta para nuestro bienestar y crecimiento. Y atenderlo de una manera funcional para ti y para mí será la clave en la que podremos tener un exitoso proceso de vida. No es que dejemos de experimentar algunas cosas, seguiremos teniendo enojo, miedo, tristeza, por supuesto amor y alegría, lo seguiremos teniendo. El tema es que cuando emerja, tú tengas las herramientas para atender rápidamente lo que estés necesitando. Y por supuesto, comprender cuál es el mensaje que te quiere dar esa emoción. Comprender qué te quiere decir y aprendiendo a manejarlo para resolver rápidamente hará que las emociones vivas, las experimentes y en especial resuelvas la necesidad que tengas en ese momento. Una vez que hemos entendido que el proceso emocional es para atender una necesidad, es entonces que quiero tocar
¿Qué ocurre posterior a que ya estamos comprendiendo? ¿Y cuál es la función principal de todo esto que he dicho, que es el proceso emocional? Dentro de la Gestalt le llamamos proceso organísmico a lo que experimentamos como seres humanos en contacto con el mundo. Los pasos serían los que se ven en la pantalla. Estoy viviendo una situación concreta que experimento en el mundo. Y de ahí viene una sensación que emerge a través de nuestros 5 sentidos. Ahí la emoción que he descrito, tenemos 5 principales que son la matea y una manera adecuada o no, funcional o no, de poderlo trabajar. Posterior a eso, el sentimiento y todo ese proceso cognitivo, emocional y de la experiencia que viene posterior a la emoción será parte de la herramienta que nosotros tenemos y tendremos al momento en que ocurra algo. Tengo una experiencia que me da mucho miedo, o mucha tristeza o mucha alegría inclusive, poderlo elaborar como un sentimiento posterior al evento me dará herramientas. ¿Herramientas para qué? Justamente para entrar en acción, resolver cuál es la necesidad que tengo y entonces satisfacerla. En otras palabras, si yo tengo necesidad de ir al supermercado a comprar cosas para comer y experimento miedo por tener que salir, un proceso organísmico completo sería, por supuesto, la instrucción o saber que tengo que salir, la emoción de miedo que me puede generar exponerme ante algo peligroso, como es ir en compras en momento de pandemia donde hay aislamiento prolongado, y el sentimiento, esa experiencia cognitiva que hoy yo conozco, me hace entrar en acción. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, en el caso que estoy dando, que a partir de mi experiencia yo pueda decir, ok, necesito cuidarme, protegerme, estoy experimentando la sensación de peligro y de exponerme. A través de mi experiencia, ¿cuál es mi parte de acción? Muy bien, entonces me voy con careta, es un ejemplo, cubrebocas, gel, guantes, he visto algunas personas que van de compras con guantes, y lo que sea necesario para ti y entonces atender tu necesidad de protección que descubriste porque te dio miedo. Lo importante es saber que necesitas cuidarte y tomar acción. Y entonces, de esa manera, lo más probable en términos organísmicos es que la sensación de miedo baje y entonces puedas enfrentar en el mundo lo que necesitas de la mejor manera. Por lo tanto, iré yo al súper con la sensación de seguridad y protección que en mi experiencia me da mascarilla, cubrebocas, gel, guantes y lo que sea necesario conforme a tu y a mi experiencia. Las cosas que me pueden generar seguridad y protección serán distintas las que me ocurran a mí que las que te ocurran a ti. Cada uno de nosotros tenemos la misma necesidad que atender. Protección, seguridad, vínculo. Pero cada uno de nosotros tenemos diferentes niveles y formas de atenderlas. Así el enojo o la tristeza. Cada uno de nosotros necesitamos cosas distintas. Lo importante es entender y comprender qué es lo que tú necesitas. Porque no somos robots y no somos una receta en el que haciendo esto se te quita. No, claro que no. Hay que entender cómo se te quita a ti una sensación, cómo atiendes tú una necesidad, a través de un mapa que son las 5 emociones primarias y poder encontrar qué es lo que te ocurre a ti y a mí en el cuerpo, en la vida, cómo desarrollas mentalmente ese sentimiento y sobre todo cómo tomas acción para atender y resolver tu necesidad. Y esto será el camino que estaremos emprendiendo en el taller que propongo de Comprende el lenguaje de tus emociones. Ahora que hemos visto todos estos temas, mi propuesta es, bueno, ¿qué hago? Puedo entender esto, ya lo entendí, lo comprendí, ¿qué sigue? Tenemos ya la información y entonces mi propuesta es la siguiente para poder trabajar en el taller. Entender nuestras emociones y cómo ocurren nos permitirá generar un mapa emocional en donde podamos comprender que en nuestro proceso organísmico necesitamos atenderlo de diferentes maneras cada uno. Y en otras palabras, dentro del marco de la Gestalt existen diferentes momentos en el proceso de vivir nuestras emociones en que detenemos el cuidado y la atención, satisfacción
de nuestra necesidad. En diferentes momentos, y lo iremos abordando como parte del taller, la desensibilización, la negación o la represión en diferentes momentos en cada uno de estos espacios del proceso. ¿Qué es lo que para mí es importante? Que a partir de nuestras 5 emociones podamos cada uno crear, en base a nuestra experiencia, cómo es que vivimos y experimentamos cada una de ellas, generar nuestro mapa, qué ocurre con el cuerpo, por qué en algún momento nos desensibilizamos, y por supuesto es parte fundamental entender que hay un momento en que necesitamos comprender que la emoción nos impacta en el cuerpo y sensibilizarnos. Cuando vamos elaborando qué va ocurriendo, hay algunas cosas que diremos, no, pero eso yo no debería de pensar o de decir o de sentir, y entonces lo negamos. ¿Cómo poder entender eso para darle paso a que la emoción nos hable de la necesidad que tenemos que atender? Y hay un instante final en donde, ok, ya sé lo que voy a hacer y entonces me lanzo a la acción. Y ahí a veces nos reprimimos y contenemos el pasar a la acción. ¿Cómo lo haces tú? ¿De qué manera? ¿Con qué emoción? ¿Cómo poder tener este mapa para que la siguiente vez que tengas un asalto emocional puedas comprender cómo tú lo experimentas y cómo tú puedes resolver la necesidad que tienes? Y esto es importante. El objetivo de las emociones es encontrar que tenemos una necesidad, algo que estamos requiriendo, una carencia que necesitamos cubrir y por lo tanto atenderla y continuar de una manera funcional en la vida. Esta es la propuesta básica del taller y a lo que te invito a que podamos tener de manera práctica en la siguiente sesión práctica del taller. Dentro del marco terapéutico de la Gestalt, más allá del taller y para las personas que en algún momento decidan seguir trabajando sus asuntos emocionales, como psicoterapeuta Gestalt les comento que en proceso terapéutico esto mismo que se ve como un mapa se aborda de manera profunda y en un trabajo continuo a través de sesiones que hoy son a distancia, que también podrán ser híbridas o presenciales en algún momento, pero que hoy a distancia se están llevando muy bien a cabo en un entorno terapéutico. Estoy hablando de terapia persona a persona. Y dentro de la Gestalt existe un marco teórico con el cual abordamos cómo satisfacer y atender lo que estamos necesitando a partir de nuestras emociones. Y para ello se utilizan 3 recursos fundamentales que en muchas ocasiones son los que generan que no atendamos bien lo que estamos requiriendo. Y estos son los introyectos, los asuntos inconclusos y las experiencias obsoletas. Cada uno de estos forman parte de un marco teórico del humanismo y de la Gestalt para poder entender cómo poder resolver y evitar que se interrumpa nuestro proceso organísmico. Porque las ocasiones en que no estamos funcionando en la vida es porque no atendemos toda la necesidad y todo el proceso organísmico como tal, como seres humanos. Si en algún momento tenemos un bloqueo o una interrupción, lo más probable es que sea por alguno de estos 3 factores: por introyectos, por asuntos inconclusos o por experiencias obsoletas. Y esto, posteriormente, y para quien guste, será y formará parte de un proceso de psicoterapia y acompañamiento de persona a persona. Como tips finales de lo que estamos platicando, de una manera sencilla y que iremos abordando de una manera más profunda en el taller, serán estos 5 pasos. Dirígete al cuerpo en el momento en que tengas un asalto emocional, para poder reconocer físicamente en el cuerpo cómo te está impactando, qué te duele, cómo sientes tu estómago, tu cabeza, tus hombros y algunas cosas que nos darán pauta en el cuerpo que estamos experimentando cierta emoción. Número 2, sé consciente de tu respiración. Es importante identificarla como mapa. En muchas ocasiones, si la respiración es corta o profunda, nos dará un mapa de cómo estamos experimentando el mundo. Permítete, por supuesto, contactar y experimentar la emoción de una manera cuidada. Tiene algo importante que decirte. Promueve sentimientos constructivos, funcionales, que te permitan salir adelante. Y por supuesto, actúa. Entra en acción y determina hacer algo distinto a lo que venías haciendo antes. Es parte de la propuesta y de los tips finales que te dejo en este momento y que en su momento trabajaremos en el taller al construir nuestro propio mapa emocional.
Para concluir, te quiero agradecer el tiempo que te has entregado y me permites poder compartir esta información contigo. Te estoy dejando en este momento mis datos de contacto con los cuales me puedes localizar en distintas redes sociales, pedir información adicional, por supuesto estar al pendiente del taller, de las próximas fechas y cualquier cosa adicional, duda o pregunta que tengas, por favor siéntete con toda la libertad y confianza de acercarte y preguntarme cualquier duda que tengas. Finalmente, también hay una necesidad que atender y mi experiencia y disposición es para que lo pueda hacer y resolver juntos la experiencia que estés teniendo. Es para mí un verdadero gusto y un placer poder compartir este conocimiento, la experiencia, y si en esto podemos construir juntos una nueva manera de relacionarnos en el mundo, será importantísimo para mí y un verdadero fruto y un logro en mi vida y experiencia. Te agradezco mucho haber llegado hasta este punto. Sigamos adelante, mis datos están disponibles, nos vemos en el taller y cualquier cosa quedó disponible. Te agradezco mucho el tiempo, nos vemos en próximas emisiones, en próximos momentos. Mi nombre es Benjamín Bocanegra, Benja Bocanegra, terapeuta empresarial. Muchísimas gracias y que tengas un excelente día. Nos vemos pronto.